Nuestros niños en las escuelas no solo están siendo adoctrinados, sino sexualizados desde kinder. Sí, la nueva escuela mexicana de Max Arriaga y Mario Delgado eso están haciendo. La educación, esa que debería de formar mentes libres, hoy se ha convertido en el campo de batalla más silencioso y más peligroso en México, donde discretamente se está instalando la verdadera dictadura de México. Porque si los papás realmente entendieran de fondo lo que está pasando con sus hijos en las escuelas, que ya lo empiezan a ver, te juro que ardería México. Están transformando a los niños de una manera impresionante. Mientras usted cree que su hijo está aprendiendo matemáticas y español, en realidad, escuchen, está resolviendo problemas de lucha de clases, cuestionando el régimen neoliberal o explorando su identidad de género desde primero de primaria. Claro, y todo esto con el visto bueno de la 4T. Pero este plan de estudios y la nueva escuela mexicana se centra en el desarrollo de pensamiento crítico, y eso implica que el sujeto reconoce su entorno. Y esto no es una exageración. Es el nuevo modelo educativo en México que ha implementado Morena. Una escuela donde los libros confunden planetas, pero promueven ideologías. Una escuela donde la ciencia retrocede, pero el adoctrinamiento avanza. Donde es más importante crear activistas políticos que futuros científicos, médicos o abogados. Hoy aquí, en La Otra Verdad, abrimos los libros que el gobierno no quiere que cuestione, porque si lo hace, lo tachan de conservador. Pero la verdadera pregunta es, ¿estamos educando o estamos programando? A México, un país donde los niños aún confunden la B con la D, llegó una revolución, pero no educativa, sino ideológica. La educación en nuestro país ha sido un tema trascendental desde hace más de 20 años, debido a los constantes avances científicos y tecnológicos. Desde el 2018, bajo la administración de López Obrador, la Secretaría de Educación Pública implementó lo que llaman la nueva escuela mexicana, con una meta: formar ciudadanos, decían ellos, críticos, solidarios y con una identidad multicultural. Pero la verdadera pregunta ¿es una reforma educativa o un adoctrinamiento ideológico? Adiós a las aburridas clases de matemáticas, sumas y restas. ¿Para qué? ¡Qué flojera! Ahora hay que resolver conflictos comunitarios con conciencia de clase. Y esto desde los 6 años. Increíble e indignante por donde se le vea. Hacerlos conscientes de su realidad, aunque ni siquiera tengan los conocimientos para entenderla. Estamos generando niños, en lugar de que sean analíticos, que los llenes tú de conocimiento y que en base a eso puedan hacer su juicio. No, tienes niños que están resentidos con sus papás para empezar. ¿Por qué? Porque sus papás son los culpables del machismo, de la misoginia, de que si el ecologismo, que si el mundo se está acabando, porque sus papás no supieron cuidarlo. Entonces, tienes de entrada a esos niños sufriendo porque están confrontados con los papás. Y eso es algo que te va a sonar muy familiar. Es que ahora dan unas contestaciones los niños que ni siquiera te las esperan. Por supuesto, porque le están diciendo a los niños en las escuelas que su papá es el generador de todos los problemas del día de hoy. La nueva escuela mexicana reemplazó materias tradicionales por campos formativos, como nuestros saberes, múltiples lenguajes y proyectos comunitarios que impulsan el pensamiento crítico desde primaria hasta preparatoria. Vaya, dejemos atrás los análisis o las lecturas de comprensión. Lo importante ahora es que aprendan a decir su palabra, que significa lo mismo que repetir una y otra vez los mensajes políticos. Sin duda vamos a seguir apoyando la nueva escuela mexicana, este modelo educativo que el gobierno actual se atrevió a proponer, a cambiar para darle una ruta diferente a la educación en el país. Tenemos que fortalecerlos, tenemos que trabajar en ese modelo de la nueva escuela mexicana. Y sí,
Los nuevos libros llegaron con bombo y platillo. Ay, claro, con el sello de la 4T, con errores de ortografía, fechas mal puestas, confusiones entre Marte y Saturno. Pero tranquilos, que eso no es preocupante. Ellos traen lo importante: lucha de clases, colonialismo, enajenación y, claro que no podía faltar, el trabajo colectivo. Eso sí es aprendizaje integral. Maestra, ¿qué es enajenación? No sé, pero viene en el libro, con una evidente carga ideológica que pretende incubar en esa doctrina a niñas, niños y jóvenes de educación básica. Los textos se elaboraron sin cumplir con la ley, cosa rarísima. Y no solo eso, además, hubo una reducción grave de los contenidos científicos. Recordemos que los nuevos libros de texto gratuitos que elaboró la SEP para el ciclo escolar 2023-2024 se convirtieron en el detonador de una intensa polémica extendida por todo lo largo y ancho del país, debido a que sus contenidos llevan una evidente carga ideológica y un adoctrinamiento con la que se pretende incubar en niñas, niños y adolescentes de educación básica conceptos tales como lucha de clases, enajenación, discurso contrahegemónico, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? Pero lo van a leer. Prácticas colonialistas, régimen neoliberal y explotación. Y por si lo anterior no fuera poco o de suma gravedad, los textos también contienen una considerable disminución en los contenidos de matemáticas y ciencias, además de tener errores de ortografía, como ya habíamos dicho, o fechas históricas e información confusa del sistema solar, entre sus principales deficiencias. Y tienen deficiencias en su elaboración, producción, metodología, sumado a que todos, absolutamente todos, tienen en sus páginas lenguaje inclusivo. La SEP retomó ideas del pedagogo brasileño Paulo Freire, especialmente en lo que respecta a la emancipación y a la crítica al neoliberalismo. Freire proponía una educación liberadora que permitiera a los ciudadanos tomar conciencia de su realidad y transformarla. Es decir, ya no se va a aprender de manera sistemática haciendo ejercicios, sino resolviendo problemas sociocríticos, escalofriante, por decirlo menos. Y no le interesa que los niños se evalúen o que los niños tengan buena lectura, buena dicción, lectura de comprensión. No. Los niños entienden el entorno. Y entonces, así te remites a Paulo Freire, que Paulo Freire lo dice claramente. Toda educación es política. Y entonces dices, qué caray, entonces estás entrenando votantes de Morena y yo no me estoy dando cuenta. Mira qué padrísimo. No me imagino y no sé cómo un niño de primero de primaria que no sabe leer ni escribir o no conoce todavía los números va a resolver esos problemas de la comunidad. Los libros están hechos como si los niños pudieran leer cuando llegan a la primaria. Y no conozco ningún país en el mundo donde un niño pueda pasar del primero al tercero de prepa sin nunca haber tenido en sus manos un libro de español o de matemáticas. Y no es broma. Lo que estoy diciendo lo puedo comprobar. Es la nueva escuela mexicana, donde lo menos importante es eso, la escuela. Matemáticas con ideología, historia con perspectiva de género, español no discriminatorio, geografía heteropatriarcal. En todos y cada uno de los ejercicios. ¿Qué es eso? Escúchenlo. Sí, ya. Mamá, ya. ¡No! Despacito. Mamá lloraba con los ojos cerrados. Mamá lloraba. ¡Lo que me faltaba! Exclamó mi padre. Mi madre. Mi madre. Sí. Muy bien. Cámara, ya me enojé. Un hijo sonámbulo. ¡Un hijo sonámbulo! Chingao. Muy bien. Sí, hazlo bien, por favor. El presidente López Obrador decía que los que criticaban los libros no los habían leído y que solo querían atacar al gobierno por atacarlo. Pero la cosa no es así. Estamos criticando con argumentos y con pruebas el modelo educativo,
Pero el gobierno de la 4T, fiel a su costumbre, quiere voltear la tortilla, ya saben, quiere que aparezca como una cuestión puramente política y electoral. Pero no se me vaya a mover, porque aquí viene lo bueno, sí, el meollo. Y voy con un ejemplo contundente. Vamos a tomar el libro Proyectos del Aula de quinto de primaria. Los niños que estudian son entre 10 y 11 años de edad. En la página 149 del libro se propone elaborar una maqueta sobre erección y eyaculación. En la página 137 del libro de sexto año, la elaboración de toallas sanitarias, ambas actividades tanto para niñas y niños, dinámicas explícitas que no van acorde con la edad. Escuche esto usted. Les pidieron hacer una maqueta también. Dice, pero que su maqueta que tenía que estar eyaculando, imagínate. O sea, digo, es que eso ya es morbosidad. Una cosa es que les quieran enseñar los aparatos y otra cosa es que les estén despertando también el instinto. O sea, es que les quieran despertar la morbosidad, perdón, pero no. Y es curioso, por decirlo menos, que en todos sus discursos, documentos, programas educativos, se habla de abuso sexual, de apreciar la diversidad sexual y de relaciones sanas y de vínculos libres de violencia. Pero hay algo que brilla por su ausencia, la prevención del embarazo adolescente. Y lo más contradictorio, escúchelo. Cuando se presenta esta educación entre madres y padres de familia, se vende como si su objetivo fuera precisamente prevenir embarazos. Pero en la práctica, eso es lo único que no promueven, la famosa educación sexual integral. Es más, se llega a decir que hablar de no fomentar la sexualidad es muy dañino, que puede generar traumas en la infancia. Y entonces, lo que sí enseñan y promueven es el inicio temprano de la actividad sexual, pero con el enfoque de prácticas seguras desde la infancia. ¿Educación sexual o agenda ideológica? Pero esa es la pregunta que muchos padres de familia no se están haciendo. A mí el que me brincó mucho es en primero de primaria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de niños de 6 años, 7, Lourdes, el que se retrasó. ¿Cómo le vas a decir a un niño? Nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres. No, señores, nadie puede tocar el cuerpo de los niños, aunque el niño diga que sí. Pensemos un segundo en que llega un adulto X y le da al niño un juguete de estos. Estamos hablando de niños de 6 y 7. Y le da un juguete de estos maravillosos, o le compra un videojuego, o le compra cualquier cosa. Y le dice, pero te voy a tocar. ¿Ustedes creen que el niño que quedó agradecido por ese juguete, por ese videojuego, por lo que sea, le va a decir que no? Por supuesto que no, le va a decir que sí. Y si al niño le preguntan, va a decir, sí, claro, yo lo permití. Me regaló un juguete, pero yo lo permití. Entonces, estas ideas que creíamos que solo pasaban en España con la señora Irene Montero, están en los libros de texto. Por eso yo le digo a los papás, no me digan no está pasando en México. Por supuesto que está pasando. Libro de primero de primaria, según yo, es en el también de nuestros saberes. Literalmente así lo dice la lectura. Nadie puede tocar tu cuerpo si tú no quieres. Este cambio de conciencia que la nueva escuela mexicana quiere imponer, la verdad es que es sumamente riesgoso con la intención de desaparecer el núcleo familiar. Esa es la realidad. Y legalizar la pedofilia. Eso es algo que duele mucho, pero es cierto. Confianza total en la nueva escuela mexicana, tanta, pero tanta, que el secretario de Educación prefiere mandar a su hijo a estudiar a una escuela privada, claro, en el extranjero. Educación pública para el pueblo, pero no para sus hijos. La nueva escuela se presenta como un modelo transformador, con una visión de equidad y ciudadanía crítica, pero levanta alarmas por su gran contenido y su sesgo ideológico, la pérdida de rigor académico y su deficiente implementación. ¿Estamos ante una verdadera transformación educativa o frente a un adoctrinamiento encubierto? La segunda creo que es la más viable. Las niñas, niños y adolescentes en México están siendo hipersexualizados y adoctrinados a través de los libros de texto gratuitos, bajo directrices de Naciones Unidas. La cultura woke o progre
tiene la intención de formar una nueva humanidad y educar a los niños desde temprana edad sobre las teorías del género y teoría interseccional, generando así la cultura de la cancelación para no anular a quienes no concuerden con las ideas progresistas. O sea, la educación sexual integral, así lo expone la investigadora y experta en educación Mariana Benavides. Nada más acuérdense que en México el rector de toda la educación se llama Secretaría de Educación Pública. Independientemente si las tienen en privadas o en públicas, todos están recibiendo el adoctrinamiento de la misma manera. Unos más útil, podríamos decir, en las escuelas privadas, pero lo están recibiendo porque el que dicta los contenidos, el que revisa los libros, es la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo le diría a los papás, mejor preocúpense por lo que sus hijos están escuchando en la escuela. Preocúpense mucho, porque entonces vamos a tener a niños completamente resentidos de entrada con ustedes, padres de familia, y con el mundo en general. Con el mundo en general. Y lo único que van a decir es, esta realidad que tenían mis papás no me gusta. Quiero generar una nueva realidad. Y eso es justamente lo que busca la nueva escuela mexicana. Cambiar esta realidad y este pensamiento analítico de los niños por este resentimiento que lo vemos en todos los políticos que tenemos actualmente en el país. No hay uno solo que se diferencie. Todos tienen el mismo discurso de pobrecitos, ahora nosotros que éramos los que sufríamos, ahora nosotros vamos a llevar el país por otro lado. Y ahora oyes al señor Arriaga diciendo que los niños lo que necesitan es entender su realidad. No necesitan conocimiento, necesitan entender su realidad. Y lo oyes peleando. O sea, yo entendiendo mi realidad, ¿cómo es entender mi realidad? Yo voy a ver el mundo como lo percibo, las injusticias. Y entonces, en base a las injusticias, yo voy a saber qué lugar ocupo en el mundo. No necesito conocimiento, necesito saber qué lugar ocupo en el mundo. Y eso te lo dice este señor en todos, y yo te podría decir que en el 80% de sus tweets lo dice, lecturas de la realidad. ¿Qué relación tienen los nuevos libros de texto de la nueva escuela mexicana instaurada por AMLO? En los nuevos materiales educativos se implantó, escuchen, la teoría de género como parte de la directriz de la ONU para alcanzar la Agenda Mundial, dicen ellos, de Educación del 2030, que a su vez tiene un objetivo específico. Y entonces el gobierno de López Obrador y de Claudia Sheinbaum ha ratificado el compromiso para cumplir con la Agenda de la ONU 2030 a través de la nueva escuela mexicana, destacando la Secretaría de Educación Pública como prioridad la nueva educación inclusiva y equitativa. Entonces tenemos que revisar los contenidos educativos, porque no vamos a estar formando personas, profesionales, ciudadanos, deshumanizados, egoístas, porque ese era el plan del modelo neoliberal. Es más, A ver, la historia está tan cambiada que antes de López Obrador nosotros andábamos en taparrabos. Todos los mexicanos, literalmente, no es exageración. sé seria, por favor, sé seria. ¿En serio? O sea, yo lo leía y yo decía, pues antes andábamos todos en ¿De dónde taparrabos. viene eso? Libros de quinto y sexto de primaria y todos los de secundaria. La historia está completamente reformada. Es más, en una mañanera tú te vas a acordar que Claudia Sheinbaum dijo, es que ahora nos toca a nosotros contar la historia. Y es una realidad. Están cambiando completamente. Completamente. En la nueva escuela mexicana está prohibido evaluar con calificación. Se evalúa dependiendo del desempeño y de la percepción que el maestro tenga del alumno. No de un número, no de una calificación. Para ellos es sumamente importante, y perdón que lo diga de esta manera, crear inútiles. Inútiles que dependan del gobierno. Que no busquen salir adelante, sino que busquen el apoyo. Libro de cuarto de primaria ya les enseñan a tramitar una ayuda social a los. Bajo el concepto de educación sexual integral, la ONU busca brindar información precisa y apropiada para su edad sobre la sexualidad y su salud sexual y reproductiva, la cual es fundamental para su supervivencia. Pero dichos temas, que también pueden denominarse, según la propia ONU, competencias para la vida, educación para la vida familiar, incluyen los temas de la familia y las relaciones, el respeto,
el consentimiento y la autonomía corporal, la anatomía, la pubertad, la menstruación, la anticoncepción y el embarazo, y las infecciones de transmisión sexual. Ejemplo de ello es la pedagogía, que es una metodología que utiliza, escuchen bien, el transvestismo y el performance drag como herramienta creativa para enseñar arte, fundamentada en al menos 8 autores, entre ellos Paulo Freire, que cita la propia SEP. En el de Kinder, Lourdes, les están diciendo a los papás que van a hacer ejercicios de travestismo para que los niños entonces acepten esta nueva realidad. Dices tú, perdón. Los niños se vestirán de mujeres y las mujeres de niños. Ahora, tenemos una ley que se generó el año pasado, en el 24 de abril, y la ley de crianza positiva. Estamos hablando de niños de kinder, niños que todavía están conociendo el mundo, literalmente. Entonces tú haces este juego y a lo mejor el niño dijo, ay, mira, esta blusita está muy bonita, me gusta porque tiene florecitas. Porque los niños así son, Entonces, el psicólogo de la escuela, porque ya hemos visto casos, que le va a decir, señora, su niño es una niña en un cuerpo de un varón. Y entonces pasamos a otro término en donde ya les van a decir que hay que darles hormonización o bloqueadores de la pubertad o bloqueadores de 1000 cosas. No es algo ajeno porque esto ya pasó. Los países europeos ahorita se están echando para atrás. Incluso, y escuchen bien, está justificada la participación de los defensores con los integrantes de la comunidad queer, quienes asisten a escuelas para promover la diversidad a través de presentaciones en escuelas. La implementación de la agenda educativa también tiene otro propósito: formar los próximos votantes. ¿Escucharon bien? Mientras, los actuales estudiantes de secundaria, que suman 6 años de adoctrinamiento desde que fue impuesta la agenda por la ONU en el 2030, cumplirán 18 años. Hay temas muy claros que ha fijado la presidenta electa sobre educación. Primero, decirle a los maestros y maestras que vamos a ser sus aliados, que les reconocemos su papel protagónico en la educación. El actual secretario de gobierno, Mario Delgado, fue el fundador de todos los comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional. Yo le pregunto a los papás siempre es, ¿ustedes qué creen en qué está convirtiendo Mario Delgado cada escuela del país? En un comité de defensa de la Cuarta Transformación, ahora a través de los niños, muy a la venezolana y muy a la cubana. Para lograr lo anterior, el gobierno de la Cuarta Transformación modificó el artículo 3 de la Constitución, donde se reitera que al Estado le corresponde la rectoría de la educación y que se basará en el respeto de la dignidad de las personas, con un enfoque de los derechos humanos y de igualdad sustantiva. Esta profunda transformación que vivimos es para bien de México y está reconocida por el pueblo de México, tan es así que la gente apoya a su gobierno y nosotros no nos vamos a separar de la transformación. También se implantan los conceptos de conciencia social, distribución justa de la riqueza y humanismo, así como el humanismo marxista, que se centra, escuchen, en la liberación del ser humano de la opresión y de la alineación en el sistema capitalista. Cabe destacar que tanto en libros de texto gratuitos de escuelas públicas como de textos utilizados en las escuelas privadas, la agenda sigue presente. Mientras los libros de la SEP contienen los siguientes ejercicios de inclusión: pensamiento crítico, igualdad de género, vida saludable en el sector privado, la guía santillana lo repite idénticamente. Entre los ejemplos tenemos el que se ubica en el libro Múltiples lenguajes en la página 134, donde enseñan la lucha de clases y satanizan el éxito individual al señalar que los ricos son opresores. Muestran una historia falsificada al minimizar héroes y maximizar a guerrilleros y marxistas. Además,
déjenme decirles, están fomentando el odio al emprendedor. En el libro Nuestros Saberes, en la página 293, se enseña, escuchen, el capitalismo es malvado al abordar el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. También destaca la actividad afrodescendientes, que como actividad obligatoria pide a los estudiantes analizar sus privilegios de acuerdo a su color de piel y reflexionar sobre las reparaciones que deben realizar por la opresión histórica. En los proyectos de aula del libro de primero de primaria, escuchó bien, primero de primaria, en la página 134, se empieza a abordar el tema de la sexualidad a través del reconocimiento corporal de las niñas y niños y sus límites corporales. Y hoy con este libro de texto podemos decir que hasta los conservadores están leyendo. Aunque sean más páginas donde se vea la cuestión de unas matemáticas desde un hecho aplicado, desde una pedagogía crítica, no garantiza que la prueba PISA va a aumentar, porque no hay correlación, porque las variables que rodean al aula son diversas. Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló que la administración de López Obrador gastó $22 millones en la impresión de 15 millones de libros, pero para las escuelas cubanas. No solo es el adoctrinamiento en los libros, sino también el despilfarro de recursos para su impresión, como si no hubiera cosas más importantes para mandar ese dinero. Académicos denunciaron que México no solo está financiando ese material, sino que se volvió parte del adoctrinamiento infantil al difundir mensajes contra los Estados Unidos. Para el financiamiento, la impresión y el envío de los libros a la isla participaron la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el CONALITEC, la impresora y encuadernadora Progreso y EPSA, y la Secretaría de Relaciones Exteriores, que fue la responsable, escuchen ustedes, de enviar los materiales a través de Veracruz. ¿Cuál fue su justificación? ¿Ayuda humanitaria? Acción que se suma a los millones de litros de gasolina que el gobierno ya le regaló a Cuba, en medio de los acuerdos con el régimen para contratar médicos y comprar medicinas que nunca repartió. Vamos, no importa que no tengamos medicinas y necesidades básicas cubiertas. Lo que importa es ser solidarios con el régimen cubano. Las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum están clarísimas y desgraciadamente los mexicanos no estamos dentro. El contenido de los textos también exhibe una postura hostil contra Estados Unidos, a quien se presenta como una amenaza para el pueblo cubano e incluso se le acusa de orquestar una guerra biológica para afectarlos. Sin embargo, el envío de libros de texto no es nuevo, ni el apoyo en el adoctrinamiento. Esto ha sido gestado por personajes afines al marxismo y al partido Guinda, como Paco Taibo II. Durante muchos años el libro cubano fue nuestra solución para los estudiantes pobres mexicanos que podíamos leer maravillas gracias a su industria editorial. Desde el 2018, como director del Fondo de Cultura Económica, Paco Taibo ha promovido la democratización del acceso a los libros. Eso a todo mundo lo debemos de aplaudir. Sin embargo, está fortaleciendo ediciones populares, literatura testimonial, libertaria y de luchas sociales. Ha colaborado y realizado activismo con numerosos movimientos en Cuba, Nicaragua, España, Argentina y otros países, y siempre mostrando apoyo a causas antiimperialistas. El titular del Grupo Editorial Mexicano ha defendido la inclusión de la literatura marxista socialista y de crónica testimonial en los catálogos y ferias del Fondo de Cultura Económica, incluido realizando nuevas versiones. También ha participado en homenajes y encuentros sobre el Che Guevara, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Salvador Allende, entre otros íconos de la izquierda latinoamericana. Imagínenselo ustedes. Aunque el Fondo de Cultura Económica no publica propaganda directa del gobierno, bajo la dirección de Taibo, la institución ha actualizado las obras apegadas con los valores de la Cuarta Transformación, el nacionalismo cultural,
la memoria histórica y la crítica al neoliberalismo. En la colección Voces del Pueblo se ofrecen textos a precios accesibles con temas históricos y sociales que buscan democratizar el conocimiento, destacando la identidad y voces de grupos históricamente marginados. En la sección educativo-formativo, buscan formar lectores con conceptos alineados totalmente a la nueva escuela mexicana. La educación inicial es un derecho de la niñez y es responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Sin embargo, pongan atención a lo siguiente: ¿qué es lo que sucede en las escuelas actualmente? Historia falsificada, héroes minimizados pero glorifican guerrilleros y marxistas. ¿Sabían que quitaron el Día de la Raza para imponer una visión antioccidental y victimista? Están reescribiendo México para odiar su pasado. Odio al emprendedor. En talleres enseñan que el capitalismo es malvado y que el propio negocio o el negocio propio es, ¿saben qué? Explotación. Quieren un país de dependientes, matando las ganas de superarse. Justicia social igual a indoctrinación. Actividades obligatorios, 2 puntos. Privilegios según el color de tu piel. Reparaciones por opresión histórica. Hasta niños de 10 años son etiquetados como opresores. ¿Esto es educación o lavado de cerebro? La CENTE y la SEP están capacitando a profesores para adoctrinar, no para enseñar. Denuncia si a tu hijo le dicen, 2 puntos, el gobierno debe controlarlo todo, la propiedad privada es injusta, el mérito es un invento capitalista. Había muchas cosas que corregir, pero hoy que me digas que al niño solo le basta con entender su entorno para que ya tenga el conocimiento necesario, por Dios, y lo oyes decir, estamos generando en la NEM ciudadanos críticos. No, están creando ciudadanos críticos, pero desde la teoría crítica, no desde el pensamiento. O sea, el niño se va a quejar de todo porque eso le van a enseñar. Le van a enseñar a quejarse porque si el sistema del agua no funciona, que porque si las elecciones no fueron lo suficientemente buenas. Te platicaba cuando en las charlas antes de la entrevista, tengo niños de tercero de primaria con lo de la elección del Poder Judicial, quejándose con sus papás porque no apoyan a la presidenta. ¿Tú crees que un niño de tercero de primaria tiene necesidad de estarse preocupando por eso? No, ¿Quién les da la información? Trabajo. ¿Quién les da la información? En la escuela. Viene literalmente en el libro cómo solicitar la beca para los estudiantes de primaria. Literalmente. Vas a ir, vas a presentar, vas a llevar, me vas a traer tal papel. Literalmente les describen cómo pedir una ayuda social en 4º de primaria. Pues no quieren niños que compitan, quieren niños serviles al gobierno. Conclusión. La nueva escuela mexicana es un caballo de Troya para crear una generación sumisa, resentida y anti-México. No lo podemos permitir. Exijamos libros de texto sin ideología. Defendamos la educación de nuestros hijos, no la propaganda. Ahora resulta que la sexualidad de los niños es un asunto de Estado. No. Y que estos niños, que aún no tienen ni idea de nada y de qué va la vida, tienen que garantizar su derecho a la diversidad. No lo digo yo, lo dicen los documentos oficiales sobre la primera infancia. Ahora también van a intervenir para decirnos cuál es la mejor manera de criar a nuestros hijos bajo revisiones y supervisiones, porque ahora son asuntos del Estado. ¿En serio? ¿Esto no les está despertando ninguna sospecha? Esta nueva escuela mexicana, que tiene muchísimo de filosofía y no de pedagogía, lo que promueve es la transformación de la sociedad a través de la educación. Aunque lo nieguen, está basada en pedagogía del oprimido de Freire, que poco tiene de pedagógica. Esta concepción de la educación promueve, escuchen, la transformación de la sociedad en donde la educación deberá ser entendida para toda la vida, bajo el concepto de aprender a aprender, actualización continua, adaptación a los cambios y aprendizaje permanente.
Sí, señores, la SEP desarrolla la nueva escuela mexicana en un plan para 23 años que da base sustantiva para reforzar la educación en todos los grupos de edades para que sea obligatoria. Así que, señores, señoras, padres de familias, madres, padres, si ustedes pensaban que estos señores le tienen temor alguno a salir pronto del poder, están sumamente equivocados. En cualquier documento que ustedes pueden revisar, dejan muy, pero muy en claro la alineación con sus conceptos, la manera en cómo los suscriben y el cómo se adaptaron los ejes articuladores para que esto sea prioritario en el programa de estudios. Y aparte, no se cansan de promover que ellos son progres. Estos señores no lo aceptan, pero su intención es tener a los niños captados desde la primera infancia, así como lo están escuchando, y no es exageración, porque es la única manera que entiendan para cambiar el entorno actual. Ellos saben que el poder para transformar la mentalidad de las personas se encuentra en la sexualidad irrestricta. Por eso, constantemente sugieren las prácticas de no vigilancia, las prácticas de las libertades de los niños, porque los padres solo son una amenaza que no les permiten expresarse y realizar en su totalidad su personalidad. Y repito, no lo digo yo, lo dicen los autores en los que están fundamentados todos esos pensamientos. Y entonces, como siempre les digo, padres de familia y ciudadanía en general, si ustedes aún se niegan a ver que el problema de fondo está en la educación que están recibiendo los niños, es que aún no han entendido absolutamente nada. No van a necesitar ayudas sociales, dinero o compra de voluntades. Si logran implementar esta ideología desde la primera infancia, tendrán entonces un ejército de votantes automáticamente cada 6 años. Así de grave y así de delicado. Esa es la penetración de estas ideologías. Y dicen, por ejemplo, no hay nada más revolucionario que hacerle caso al pueblo. Si eso fuera cierto, si eso lo hicieran, hubieran consultado su modelo educativo. Nos acaba de decir que hizo consultas. ¿Cuáles, Joaquín? Ninguna. Un juez tuvo que detener el proceso de los libros de texto porque no habían hecho las consultas, Joaquín. ¿Y sabes qué dijeron? Sí, hicimos consultas. ¿Y sabes qué hicieron? Reservaron por 5 años la información. Ese es el tipo de libertad de Marx. Las asambleas se hicieron, hubo consulta con todo el magisterio. Ahí es tu primer mentira. Mientes cuando ¿Por qué reservaron la información, Marx? Bueno, entonces aceptas... ¿Por qué reservaron la información? Si esas consultas existieron, ¿por qué reservaron la información? ¿Qué a poco las consultas son de seguridad nacional? Marx, en esta visión contraria a la libertad, representa uno de los intereses más privilegiados, más oscuros y oligárquicos que tiene este país, que es el de los líderes sindicales. Sí, claro. Líderes claro, sindicales, a los que se quedaron cesados. Líderes sindicales, Joaquín, líderes sindicales que controlaban antes de la reforma que nosotros hicimos, y otra vez porque se las regresó Marx, el control de la vida profesional. Uno de algo fundamental que tenemos que ver en este plan de estudios es que es la vuelta de tuerca hacia la pedagogía, hacia el trabajo del maestro frente a grupo. Si esto no es que el libro de texto meta nuevos contenidos y como que por arte de magia se resuelvan los problemas en el aula o se resuelvan las crisis sociales. Si no tenemos un maestro que tenga la libertad para abordar estos contenidos desde su autonomía curricular, desde su autonomía de aula, y en cambio tenemos un Estado que persigue al maestro y le dice, usted no puede dar estos temas o no puede abordarlos desde esta perspectiva, usted lo único que tiene que hacer es enseñarle al estudiante para que pase esta prueba, que esta prueba nos va a dar las evidencias de que estamos en un momento de desarrollo Entonces económico. los maestros van a improvisar mucho, van a idear cosas. Entonces, ¿dónde está la lógica? ¿Por qué necesitan despertar a los niños para tenerlos ocupados en otra cosa y no que estén realmente preocupados y ocupados de los problemas del país? No en tercero de primaria, pero tú ya les mandaste el cerebro a otro lado. No están analizando, no están pensando. Los niños no están recibiendo conocimiento científico, ni analítico, ni español, ni matemáticas. No me crean a mí, como yo siempre les digo, no me crean a mí.
vayan y agarren los cuadernos de sus hijos. Vayan y vean. Denles una lectura, en la edad que sea. A los que ya saben leer, denles una lectura. Que lo lean. Primero, que lo lean bien. Y segundo, dime qué es lo que leíste y yo te firmo, Lourdes, que ninguno va a poder hacerlo. Porque no los ponen a hacer esas cosas. Pero lo que siempre digo, con los niños no se metan. Ese siempre va a ser mi lema. Con los niños no se metan, déjenlos ser niños. Ya que de adultos tienen otra preferencia sexual, ya de adultos quieren hacer otra cosa, pues ya pasaron, ya vivieron, ya experimentaron y ya pierden el conocimiento. Pero si no les estoy dando conocimiento y solo les estoy dando lo que a mí me conviene, ¿qué generación, qué niños, qué adolescentes estamos creando? Nos dijeron que venía una transformación educativa, pero lo que llegó fue una revolución silenciosa, vestida de colores progres y cargada de dogmas ideológicos. Una escuela donde se enseña a desconfiar de la familia, a rechazar el mérito y a abrazar, sin cuestionar, cualquier discurso inclusivo, aunque esté lleno de errores y omisiones. ¿Queremos formar ciudadanos críticos o votantes obedientes? ¿Niños libres o mentes moldeados por una agenda política? La nueva escuela mexicana no es una reforma, es un proyecto de control a largo plazo, porque cuando capturan a la infancia, aseguran su futuro, no el de los mexicanos. Y eso no es educación, es ingeniería social. La mejor defensa contra el adoctrinamiento es la educación verdadera, aquella que enseña a pensar, no a obedecer.